Sí, buenos días. Vamos a seguir con la sesión. Ahora el licenciado Francisco Guillén nos va a hablar sobre la metodología y resultados de la productividad total de los factores y contabilidad del crecimiento CLEMS del INEGI, pero primero quisiera hacer una breve semblanza del licenciado Francisco Guillén Martín. El licenciado Francisco Guillén Martín estudió la licenciatura en Economía en el ITAM. Realizó estudios de especialización sobre contabilidad nacional y matriz insumo producto en Estados Unidos. Su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en el sector público por 30 años, particularmente en el INEGI. ¿Sí? El licenciado Guillén fue iniciador y coordinador del proyecto denominado Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México, llevado a cabo por el INEGI y auspiciado por la ONU y el Banco Mundial. También dio a conocer la primera serie anual de Producto Interno Bruto por entidad federativa. Después, un poco más en particular, de agosto de 98 a junio de 2002, fue director de Contabilidad Nacional, Estudios Socioeconómicos y Precios, impulsando diversos proyectos, además de su trabajo recurrente en las cuentas nacionales de México, regionales y de corto plazo. Además, en esta etapa se dieron a conocer las cuentas por sectores institucionales, las cuentas del subsector informal de los hogares, la cuenta satélite del turismo en México. ¿Sí? Asimismo, se dio a conocer una lista de indicadores, el indicador global de la actividad económica mensual, el sistema de indicadores compuestos, coincidente y adelantado, cifras desestacionalizadas para 14 indicadores mensuales o trimestrales y otras variables. Por último, desde abril de 2010, funge como director general adjunto de Cuentas Nacionales del INEGI, teniendo bajo su responsabilidad el sistema de cuentas nacionales de nuestro país en su conjunto. Pues, adelante, licenciado Guillén Martín. Pues muchas gracias al ITAM, muchas gracias a todos ustedes, creo que está muy fuerte. Ajá. Y bueno, en efecto, pues vamos a platicarles un poco acerca del transitar en esta experiencia para la construcción de la productividad total de los factores bajo el marco del sistema de cuentas nacionales y algunos resultados. Lo primero que voy a tratar de platicarles es más o menos algunos elementos que subyacen en el trabajo en sí mismo y que por otro lado pues han sido, digamos, el motor para el desarrollo de este proyecto. En estricto sentido podemos estar hablando que las tareas se empezaron a llevar a cabo hace aproximadamente unos 3 años y hemos trabajado de manera conjunta con la CEPAL, por supuesto también con el World Claims, y se ofrece con esta información pues un diagnóstico de la contribución de los factores productivos, y bueno, pues las mediciones de la productividad total de los factores para para 67 grupos de actividades, de subsectores de actividad económica, y este conjunto de elementos, cuando hablamos de este nivel de detalle, lo que nos permite es un análisis mucho más detallado en cada uno de las actividades, permitiendo profundizar en qué es lo que sucede sobre cada una de las características que están dentro de la economía en su conjunto. Por otro lado, es importante resaltar, ya lo dijo por ahí Jorgensen, estamos hablando de un periodo de tiempo o de cifras anuales por más de 20 años, y esto lo que significa es que nos permite observar qué es lo que sucede en el largo plazo. Por otro lado, bueno, el proyecto, el CLEMS México, ha venido a contribuir, digamos, a la toma de decisiones en distintos campos, y esto particularmente se debe a que ahora dentro del Plan Nacional de Desarrollo un eje transversal ha sido la productividad y pues ha caído en un momento dado en forma alineada a estos nuevos objetos que se pretenden ir cuantificando y por supuesto tomando decisiones sobre el tema. Por otro lado, sí me gustaría recalcar que ya también se mencionó, pero bueno, es importante señalar que este esfuerzo
fue un esfuerzo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y que particularmente lo que hace es llevarnos ahora dentro de América Latina, siendo particularmente el primer país que ha podido concluir bajo este marco CLEMS, la productividad total de los factores y la contribución al crecimiento. Por otro lado, pues ya también se mencionaba, pero México se suma a los 30 países que vienen generando la base de datos CLEMS. Esto lo publicamos el día 12 de agosto, está en nuestra página del instituto. No voy a hablar mucho de qué es la productividad, simplemente la lámina que ustedes observan, pues es ver cuáles son los cambios que se tienen en un momento dado de los insumos, particularmente estos asociados a mantener, digamos, sus volúmenes, es una combinación, y pues, particularmente no observar cambios en la calidad de los mismos. Lo que sí es importante destacar es que dentro del trabajo CLEMS México, lo que hemos venido desarrollando es no solamente los elementos del factor trabajo, el capital, sino que también se incorporan los elementos de energía, materias primas y servicios. Es decir, ya estamos observando en un momento particular una función de producción que es la que en determinados momentos nos permite observar ya la relación de los insumos, del capital y del trabajo. La productividad total de los factores observada bajo este esquema, en términos del esquema CLEMS, lo que hace es que podemos observarla como el residuo en particular de lo que contribuyen cada uno de estos factores en el total de la producción. Uno de los aspectos que también yo creo que subyace en el desarrollo del trabajo es que la tarea que se tuvo que manejar en este esquema fue primero que nada en la parte del capital, generar o tener visualizados no solamente la maquinaria de equipo o la construcción, sino determinar las tecnologías, es decir, la inversión en tecnologías de información y comunicaciones de las que no lo son, y ver cuál era su contribución de acuerdo a cada una de las actividades. Por otro lado, bueno, pues también dentro del capital, pues aquellas que no son asociadas a las tecnologías de información y comunicaciones, la maquinaria de equipo en general, y esto se fue construyendo para generar una base de datos que nos permitiera observar, por un lado, estos servicios de capital también con el nivel de detalle que yo ya les señalaba al principio, a nivel de 67 actividades. La construcción de estos elementos de los servicios de capital tomó en consideración varios esquemas. Primero que nada, lo primero que se tuvo que hacer es generar una matriz de la inversión en términos no solamente del origen de los bienes de capital producidos, sino también del destino. También se tomaron en consideración dentro del marco del sistema de cuentas nacionales las matrices de insumo-producto. Y en este sentido fue particularmente relevante la matriz de insumo-producto del año 2003. Se hizo un trabajo, un ejercicio para una actualización de la matriz de insumo-producto a 2008. Ahora ya tenemos una nueva matriz de insumo-producto del 2008 con el cambio de año base que recientemente hizo el sistema de cuentas nacionales y que además está disponible incluso a nivel de 800 actividades económicas. Se toman estos parámetros o estos elementos para observar cómo es que se estaba manejando en un momento dado el capital o cómo estaba evolucionando, y de ahí complementamos y utilizamos otras series de datos como son los censos que van desde los censos de 1998, los de 1993, los del 2003, que nos daban por un lado los activos y digamos, los activos que tenían cada una de las industrias que habían adquirido cada una de las industrias al principio y al final del año. Con estos elementos lo que hicimos fue observar a nivel de microdatos y poder conciliar esta información con los datos de los
niveles que se tenían en la inversión y poder construir toda una serie sobre el capital y los servicios de capital en particular. Y de ahí, bueno, pues la otra cuestión fue ya hacer las mediciones específicas de la renta considerada como el costo de usuario sobre el mismo capital. Es decir, un ejemplo que a mí me ha gustado manejar en algún momento dado, muchas veces pensamos que pues la renta actual sobre un bien de capital, pues está dado a lo mejor no solamente por los niveles de producción que se tiene, sino, y el ejemplo que quiero dar es, imagínense ustedes que como acervo de capital podemos tener las pirámides de Teotihuacán. Si ahorita yo las viera en un momento dado como capital, pues estarían amortizadas, ya no existirían, ya no tenían un valor en particular. Sin embargo, sigue generando renta. Y este ejemplito simplemente para simplificar lo complejo que es medir en un momento dado la renta por los servicios del capital que en un momento determinado genera un bien. Si a eso le sumamos lo que significa en términos de un bien de capital que ahora existe, pero que además no ha sido desgastado y estamos estableciendo valores de mercados, las cosas en términos de tasas de retorno y las mediciones de esta renta se hacen todavía mucho más complejas. Esto es una aportación que obviamente subyace en el trabajo que se está manejando. Otro elemento es, y también se tocaba, es, bueno, ver al factor trabajo. En el ámbito del factor trabajo, pues no solamente era importante identificar el número de personas que estaban interviniendo en algún proceso de producción, sino también las horas dedicadas, pero más aún, qué características o habilidades podían estar teniendo. Y en ese sentido se establecen pues cierto tipo de elementos para medir o cuantificar, por un lado, si eran hombres y mujeres y cuáles eran sus niveles de educación, ya sea primario o intermedio o superior. Esto es lo que genera también la posibilidad de hacer un análisis mucho más detallado sobre la contribución que tienen este tipo, los factores del trabajo en la producción. Y por otro lado, otro elemento es cómo contribuyen los insumos al estarse mezclando como factores, no solamente dentro del trabajo y del capital. Y esto se amplía y nos permite observar otro esquema de cada uno de estos elementos. Bueno, digamos que de manera muy sintética y abstrayendo lo que yo les acabo de comentar, lo importante es que se contó ya con una infraestructura estadística suficiente. Estamos hablando de que se aprovecharon no solamente los datos del sistema de cuentas nacionales, sino la información a nivel incluso de microdatos de los censos económicos, de las encuestas, de los registros administrativos, y esto ordenado bajo el marco conceptual del sistema de cuentas nacionales nos permitió poder elaborar una serie homogénea y bajo un ordenamiento de orden internacional para llegar al proyecto México Claims. Algunos resultados, yo creo que es relevante señalar, por ejemplo, que para el total de la economía, y ustedes a lo mejor ya lo han visto, estamos observando que la productividad total de los factores para el periodo de 1990 al 2011 disminuyó en alrededor del 0.39%. Pero aquí podemos observar algunas cosas bastante interesantes. Si yo veo la contribución del equipo de cómputo y comunicaciones, esa contribución tuvo un nivel de 0.38. Ese 0.38 sobre el total, digamos, del cambio que tuvo la producción, que fue de 3.58, pues representa aproximadamente un 30% en la contribución del crecimiento de la producción. Por otro lado, podemos observar que el resto de la maquinaria de equipo pues, contribuye con el 1.2, no deja de ser importante. El trabajo en estricto sentido lo hace en 0.43 para el total
de la economía, y vemos particularmente ya cómo en un momento dado se utilizan los recursos, los insumos de uso intermedio, donde las materias primas tienen también una contribución muy importante del 1.16. Sumando yo todas estas contribuciones al crecimiento, lo que yo puedo estar observando es la suma del total de los factores, que me da un nivel de 3.97, superior al crecimiento que se obtuvo de la producción misma, y que eso nos determinó la productividad como residuo total de los factores. La gráfica, pues lo que hace ver, y ya se platicaba anteriormente, bueno, pues que tenemos periodos de aumentos, periodos de disminuciones, y que tienen que ver particularmente sobre ciertos eventos en particular que México ha tenido en los años de crisis, en el año 95, 96, 2009 en particular, a nosotros nos pegó en el año del 2009, y bueno, pues vemos rebotes cuando hay una caída en la productividad total de los factores. Lo que existe es un rebote muy particular en los años siguientes a estos eventos. También podemos observar que el sector primario, y estos son ejemplos de agregaciones, pero se puede ir con un mayor nivel de detalle, lo que sucedía en términos de la productividad del sector primario, también hay una disminución de menos 0.4%, pero aquí yo quiero destacar algo. La contribución, por ejemplo, que tiene el equipo de cómputo y de comunicaciones es cero, o sea, no es significativo en el sector agrícola. Deduzcamos ahí qué puede estar sucediendo. Y por otro lado, bueno, pues tiene un comportamiento muy asociado a los niveles de la producción que se puedan estar generando en materia agropecuaria. Tiene un uso, digamos, importante de maquinaria y equipo, hay una contribución importante, y también de las materias primas, y en el caso de las energías incluso, pues estamos hablando de que su contribución llega a ser negativa, particularmente por una razón. En los precios que se están conjugando en los energéticos sobre el sector agrícola se ven disminuyendo, y eso hace particularmente que su contribución pues se vea con esos elementos, con ese resultado. Otro aspecto que hay que destacar es en el sector secundario también tenemos alguna disminución de menos 0.34, y bueno, pues ahí el factor capital está teniendo una incidencia de una contribución de 1.10 puntos sobre el total de los factores. Por otro lado están las materias primas, donde no nos olvidemos, aquí en el sector secundario viene mucho también el manejo de estas industrias que están asociadas particularmente al comercio exterior para los bienes para procesamiento conocidos como maquila. Entonces, los insumos que se puedan estar generando a nivel o los tamaños que se puedan tener de los insumos importados son significativos y se ven reflejados en esta función, en los elementos de la contribución. Aquí ya podemos observar también, por ejemplo, el factor trabajo, que tiene una contribución del 0.24%, pero al final el saldo nos dio negativo en la productividad total de factores de este sector. Y bueno, quisiera abrir como ejemplos dos actividades. Por un lado está, y seleccionamos dos como ejemplo, la industria de la impresión, y por otro lado la fabricación de equipo de transporte. En el caso de la fabricación de equipo de transporte, ustedes pueden observar que hay un incremento de cerca del 0.9%, y que está particularmente asociado a la contribución que se tiene del capital principalmente y de sus materias primas que se están incorporando en el proceso de la producción, particularmente de los vehículos. Y en el caso de la industria de la impresión, aquí la seleccionamos porque en realidad esta es más intensiva en términos del uso del factor trabajo. Y esto lo que significa es que su contribución es de cerca de 1.02%. Y además, bueno,
pues no todas las actividades, y esto también hay que destacarlo, que si bien a nivel global podemos tener crecimientos o caídas, perdón, y a nivel sectorial algunas actividades crecen, otras caen. Depende de las características específicas de cada una de ellas. También, pues otro resultado que podemos estar observando está asociado, digamos, a las actividades de servicios, al sector terciario. Y aquí podemos ver, me regreso a una porque será el ejemplo, podemos ver también una disminución en la contribución de menos 0.6%. La suma total de los factores alcanzó el 4.11%, que con respecto al crecimiento que tuvo su producción de 3.50, pues la diferencia es precisamente ese dato negativo. Y aquí hay que observar, o podemos estar observando que el factor capital tiene una contribución de cerca del 2.3%, pero en las TICs tiene cerca de un punto, cerca del 22% de la contribución está asociada a las tecnologías de información y comunicaciones. Y por otro lado, en términos del factor trabajo, pues estamos en alrededor del 0.68. Y podemos verlo también por actividades en particular, y estas seleccionamos dos. Por un lado están los hospitales y por otro lado está el servicio de alojamiento temporal. Una crece en términos de productividad total de los factores y otra disminuye. Y eso lo que significa es, por ejemplo, en términos de contribución, y la seleccionamos así, es que en el caso de los hospitales, estamos observando que hay casi una contribución igual entre el factor de capital y el factor trabajo. Mientras, en el caso del factor del capital estamos hablando de una contribución de 2.08 y en el del factor trabajo del 2.22. O sea, hay más uso de factor trabajo que del capital, mientras que en los servicios de alojamiento pues es al contrario, toda la infraestructura que se tiene y las tecnologías que están manejando pues son, digamos, los servicios de capital que se están aprovechando en esta actividad, y es de 1.42 y su mano de obra es relativamente menor. Bueno, no solamente eso, hay algunos puntos que deben señalarse. Por ejemplo, también con este trabajo podemos observar las contribuciones de acuerdo a las características de su escolaridad. Y esto podemos verlo en la gráfica, y la de color rojo pues se refiere a la contribución que estuvo generando particularmente o los trabajadores en términos de horas trabajadas de nivel medio, es decir, secundaria y preparatoria, que son los que más contribuyen. Pero está asociado también a las características mismas del mercado laboral. Por otro lado, podemos estar observando que las contribuciones de la educación primaria, o los que llegan y que están en el mercado laboral y que pertenecen a la educación o que están con la educación primaria, pues son los que contribuyen menos, con un 0.01%. Y después vienen los, digamos, de escolaridad alta, es decir, de licenciatura y posgrado, cuya contribución pues es de 0.07. Pero aquí lo que sucede es que la pirámide de los trabajadores que están en el mercado laboral pues es menor, en particular para los que contribuyen en este esquema, pero es 7 veces más que lo que podemos estar observando en términos de la escolaridad baja. Otro resultado que podemos estar observando es observar o manejar la contribución en el trabajo por edades. Se puede hacer también por géneros, pero lo estamos observando por edades y podemos ver ahí que pues las que más contribuyen en términos generales, de nuevo, son los que tienen edades de entre 30 y 49 años, con un 0.3% en materia de la contribución de la productividad total de los factores. Por otro lado, también están los que son de 15 a 29, que de nuevo, ahí es muy baja su contribución, y luego tenemos
los de más de 50, pero ahí, bueno, su contribución es de 0.10 y de nuevo tiene que ver con la absorción que se tenga de estos trabajadores en el mercado laboral para edades para más de 50 años. Y pues en general lo que podemos estar observando, sacamos por aquí algunos resultados que también se vienen manejando bajo el esquema CLEMS. Sacamos algunos resultados y lo que estamos observando es que la disminución de México de menos 0.39, bueno, pues también hay países como España que disminuye su productividad total de factores en 0.58, Italia en 0.29, como también observamos que hay países que tienen incrementos, el Reino Unido, por ejemplo, el 0.57% y el 0.35%. Y esto, pues cada país tiene sus características propias para poder identificar o valorar qué es lo que pueda estar sucediendo con sus datos y sus bases de datos. Algo que hay que señalar es, por ejemplo, aquí ya lo pudimos graficar, es que en el caso de México, pues hemos tratado de ser todavía mucho más oportunos. Estos trabajos significan mucho esfuerzo en tiempo y recursos. Y ser oportunos para obtener resultados es algo que cuesta. Y cuesta no solamente recursos humanos, sino esfuerzo de estos recursos humanos y a veces dinero o costos. Y esto, pues bueno, la única cuestión o la señal que yo quisiera dar es, si ustedes observan, México llega hasta el año 2011. La otra cuestión es que Estados Unidos, por ejemplo, tiene datos hasta el año del 2010, o al menos esos son los que rescatamos de la base de datos CLEM. Y si observan, también hay alguna relación sobre el comportamiento que se tiene, al menos en los últimos años, que están asociados a la crisis que el propio Estados Unidos tuvo y que nosotros nos vemos también reflejados en el comportamiento de la productividad total de los factores de manera similar a cómo se viene manejando Estados Unidos. Esto lo que significa, pues particularmente, es la gran asociación que tenemos en términos de las relaciones entre México y el mercado estadounidense. Simplemente para concluir mi presentación, ya no quise adentrarme más sobre aspectos metodológicos, pero bueno, pues todo esto está disponible en la página. Bueno, pues se ha considerado todavía como información que produce el instituto, lo tenemos en el área de investigación, y pues los datos, estamos manejando un programa de trabajo donde estamos queriendo hacer las actualizaciones pocos meses después de cerrar el sistema de cuentas nacionales, particularmente lo que hemos denominado las cuentas de bienes y servicios. Y por otro lado, dado que hemos establecido el cambio base del sistema de cuentas nacionales al año del 2008, pero además con la implementación de las últimas recomendaciones insertas en el manual del sistema de cuentas nacionales del 2008, así se llama, no porque se refiere a un periodo en particular, pues tenemos que hacer la revisión de las series de tiempo para volver a articular estos resultados de la productividad total de factores a los nuevos datos de las cuentas nacionales de México. Y en eso subyacen varias cosas. Primero que nada, el proyecto ahorita está referido a un año de referencia que se maneja, para el que se maneja, y este es el año de 1995. Lo vamos a trasladar a una base que es articulada a las cuentas nacionales de México, que ahorita es la del año del 2008. Y por otro lado, bueno, pues también se estarán incorporando las últimas innovaciones en materia de tratamientos sobre el capital. Por mi parte, pues es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Guillén. Yo por mi parte tengo algunos comentarios muy breves y después pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si esté por ahí mi presentación. Si no, pues…
Si no se puede proyectar, ahí está, perfecto. Muchas gracias. Bueno. En primer lugar, pues quisiera decir que el INEGI ha generado una gran cantidad de información valiosa. Bueno, ahí está mi nombre, Felipe Mesa, profesor del ITAM. El INEGI ha generado mucha información muy valiosa y esto es muy interesante para un profesor de economía porque la información que ha producido el INEGI es un ingrediente esencial para hacer análisis cuantitativo con modelos macroeconómicos. Entonces, si queremos hacer experimentos para evaluar política pública, esta información que ha producido el INEGI es sumamente valiosa. Es muy valiosa en ese sentido. Puede generar muchas tesis de licenciatura, proyectos de investigación en el ITAM, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué usos veo yo a este proyecto? Y aquí tengo dos usos. El primero, pues, es obvio cuantificar cambios en productividad en México. Un segundo uso es, bueno, ya que tenemos esta medición, podemos medir de alguna manera, hay que decidir eso, las consecuencias de políticas públicas que tengan como objetivo aumentar la productividad. Entonces, si hay un programa público que quiere aumentar la productividad, podemos medir con estos datos qué impacto ha tenido. ¿Sí? ¿Por qué es importante aumentar la productividad? Bueno, esto es un poco obvio también, pero dos predicciones fundamentales del modelo neoclásico de crecimiento, que es el modelo básico en macroeconomía moderna, generaría un aumento en el salario real de los trabajadores y generaría un mayor crecimiento económico per cápita. Entonces, por eso es importante generar un aumento en la productividad. Bueno, mis comentarios se dividen en tres grupos. Como profesor de economía y como investigador, pues estoy muy emocionado y tengo mucho interés en más información que nos pueda proporcionar el INEGI. Tengo algunas preguntas sobre el cálculo de las series de capital y quisiera pues proponer una serie de datos que el INEGI podría proporcionarnos, que como ya dije son ingredientes esenciales para hacer análisis cuantitativo macroeconómico moderno. ¿Sí? Mi segundo punto va a ser, bueno, si uno toma un libro de texto como el Blanchard o el Dornbusch, pues lo que enseñamos a los alumnos es medir productividad para el Producto Interno Bruto, que es solamente función de capital y trabajo. El INEGI ha descompuesto el valor de la producción en capital, trabajo y los demás factores de la producción. Entonces, pues uno podría medir también la productividad para el Producto Interno Bruto. Y bueno, ¿por qué me parece a mí eso interesante? Porque se puede comparar con otros estudios ya existentes de la productividad de factores para el Producto Interno Bruto. Y voy a mencionar un ejemplo. Y un tercer grupo de preguntas que ya han surgido en esta conferencia. ¿Por qué cae tanto la productividad en épocas de crisis, en 95 y 2009? ¿Qué está generando esa gran caída en productividad? Y tengo algunas ideas. Y bueno, mi último comentario va a ser sobre la relación entre políticas públicas y cambios en productividad. Bueno, yo leí el documento del INEGI sobre la medición de la productividad y me recordó un artículo que leí sobre por qué crece Asia. ¿Es por acumular capital o es por generar más productividad? Esto lo mencionó el profesor Jorgensen, ¿sí? Entonces, el cálculo del INEGI pues, utiliza como punto de partida para construir los stocks de capital, la tasa de crecimiento de largo plazo de la formación bruta de capital fijo y una tasa de depreciación. Entonces, aquí simplemente yo quisiera un poco más de información que apareciera en futuros documentos del INEGI posiblemente. ¿Cómo fue escogido esa tasa de crecimiento de la formación bruta de capital? ¿Acaso se utilizaron datos previos a 90 para construir esa tasa de crecimiento? Como decía, esto me recuerda a muchos estudios que yo he visto sobre, por ejemplo, el crecimiento de la productividad en Asia. ¿Sí? Con respecto a la tasa de depreciación, esas tasas que el INEGI ha calculado son de magnitud similar a lo que se ha utilizado, por ejemplo, para Estados Unidos. Y ahí citó un artículo del profesor Ed Prescott, que recibió el premio Nobel en parte por este estudio, ¿sí?
Y bueno, hay trabajos del profesor Timothy Quijo de la Universidad de Minnesota que tiene un nexo muy fuerte con el ITAM, y él ha tomado alguna decisión sobre qué tasa de depreciación utilizar. Y valores comunes en estudios macroeconómicos, pues entre 5 y 10%. Si el INEGI nos proporciona esta información, pues eso va directamente como un insumo en experimentos cuantitativos macroeconómicos modernos. El INEGI nos ha proporcionado muchos datos, pero otra vez, como profesor e investigador, pues yo quisiera un poco más. Yo quisiera, por ejemplo, ver esta tabla que sigue llena de números. Entonces, a lo largo están los sectores de la economía, total, agricultura, minería, manufacturas, servicios, etcétera. Y sobre la columna, bueno, está el PIB, el valor de la producción, o en inglés pues sería el gross output, el primero sería valor añadido, la inversión, los factores de la producción. Entonces, en el documento del INEGI vemos cambios porcentuales, pero a mí me gustaría ver los niveles de estas variables. Asimismo, me gustaría ver los valores de los parámetros que el INEGI ha utilizado para hacer esta medición. Esas letras griegas pues representan la participación del capital en el valor de la producción, etcétera, y son un insumo para todos los cálculos que ha hecho el INEGI. Entonces, llenar esta tabla de datos permitiría hacer cosas como las siguientes. Podríamos hacer estudios de, bueno, un modelo con bienes comerciables y no comerciables. ¿Para qué? Pues para analizar flujos de bienes de capital flujos de bienes de capital entre México y Estados Unidos. Podríamos estudiar el cambio estructural, el profesor Jorgensen mencionó la importancia de ello. Necesitaríamos un modelo con un sector agrícola, manufacturero, construcción, servicios, ¿sí? Más ideas. Si tenemos niveles de estas variables y esos parámetros, podemos, por ejemplo, analizar consecuencias de la reforma al sector energético, ¿sí? ¿Qué pasa si el gobierno modifica ese sector de esta forma? ¿Qué predicciones genera la teoría económica? ¿Sí? O yo sé que esto es difícil. ¿Qué tan lejos podemos llegar en separar la economía en sector formal e informal? Las reformas actuales en discusión tienen implicaciones sobre el tamaño de estos sectores y la transición de uno a otro. Entonces, para poder hacer experimentos cuantitativos con el modelo neoclásico de crecimiento, que es la herramienta que yo uso, pues haría falta, digamos, el tipo de información que tengo en la tabla. Sí. Y estoy un poco encima del límite de mi tiempo. Me voy a dar prisa. Sí. Más rápidamente. Aquí tengo una gráfica tomada de un artículo que hice con el profesor Timothy Quijo de la Universidad de Minnesota, que muestra el PIB per cápita y luego una descomposición en capital, trabajo y productividad. Esa gráfica muestra, bueno, esta medición es muy simple, ignora que hay distintos tipos de capital y distintos tipos de trabajo. Entonces, comparado con lo del INEGI es súper simple, ¿sí? Pero esta gráfica, pues, ¿qué cosa muestra? Que en la época del desarrollo estabilizador crecimos en gran parte por el crecimiento de la productividad, pero hacia el final de esa época, estancamiento tanto en el PIB per cápita como en la productividad, ¿sí? Entonces, los datos que ha generado el INEGI, pues me permitirían comparar esta medición, que es la más sencilla de todas, es una medición de libro de texto, con datos del INEGI. Entonces, si comparo medición de la productividad para el PIB, esta medición simple y otras, y la del INEGI, entonces, ¿qué tan diferentes son las tasas de crecimiento promedio de la productividad? ¿Acaso, lo más importante, cambia el resultado de que el PIB per cápita en México no ha crecido en 30 años porque no ha crecido su productividad? Sí. Y bueno, mis últimos dos puntos. Ha surgido en esta conferencia la pregunta, ¿por qué cae la productividad tanto en épocas de crisis? Y también ha surgido la pregunta, ¿acaso hay que incorporar en la medición del INEGI la medición de la utilización del capital? El profesor Jorgensen dijo que no. Leyendo el manual de la OCDE, según leí, dice que no hay consenso, ¿sí? Ahora, ¿qué respuesta puedo dar yo? En un artículo con mi coautor, el profesor Quintin, tenemos un modelo con utilización del capital y encontramos que explica una parte,
pero solamente 30% de las grandes caídas en productividad que observamos en 95 en México y en otros países, en otras crisis. Y varias personas en esta audiencia, varios colegas míos y coautores míos, pues hemos trabajado precisamente en esta pregunta. Entonces, ¿qué explica la caída en productividad en épocas de crisis? Y aquí hay varias alternativas. No explican el 100%, explican la mitad, un tercio o 40%. Entonces, ahí está una serie de alternativas. El profesor Urrutia, la profesora Pratap y otros coautores míos, pues hemos contribuido un poco en esta dirección. Ahí hay una lista de explicaciones de por qué cae la productividad. Y por último, en promedio la productividad en México crece menos 0.39%. ¿Cómo generamos crecimiento positivo y grande? ¿Qué efecto tienen las reformas que estamos discutiendo en México? Bueno, aquí tengo un ejemplo. Hay un artículo de un profesor en NYU, Ricardo Lagos, en el que la productividad no es un residual, sino que depende de la legislación laboral. Entonces, en ese modelo, si cambia la legislación laboral, va a cambiar el nivel de productividad de la economía, ¿sí? Entonces, mi última línea es, necesitamos modelos como ese que relacionen productividad con variables de política económica para saber cómo las reformas que estamos tratando de implementar pueden generar más productividad y sobre todo pues más bienestar. Aquí termino y solamente quiero decir que el INEGI ha hecho un trabajo increíblemente grande y lleno de información muy valiosa que nos va a servir a los investigadores pues muchísimo, no puedo decir menos. Y ahora viene la sesión de preguntas y respuestas, por favor. Adelante. Sí, buenos días. Solamente quería preguntarle, en base a las estimaciones y mejoras metodológicas, ¿en cuánto están estimando el PIB potencial para la economía mexicana? En un escenario inercial. Bueno, la respuesta va a ser muy concreta. No estamos haciendo estimaciones de PIB potencial. El sistema de cuentas nacionales del Producto Interno Bruto, pues, con todo el sustento estadístico, etcétera, etcétera. Ese tipo de estudios, por lo general, los hemos observado que utilizando la información del propio sistema de cuentas nacionales, pueden, utilizando la información del sistema de cuentas nacionales y observando series históricas, pueden determinar estos crecimientos, digamos, del Producto Interno Bruto potencial. Metodologías, pues además hay varias, ¿no? Sí, muchas gracias. Mi nombre es Ricardo Cermeño. Yo tengo una empresa de análisis del mercado de tecnologías de información y comunicaciones y del impacto de las tecnologías en la productividad. Desde principios hace 12 años empezamos a estimar la productividad total de los factores y coincido que hay una caída con la gráfica que pusieron, no de los últimos 20, sino de los últimos 30 años, de la productividad total. Y en esa misma gráfica que puso el profesor Mesa, se puede ver que podemos identificar una paradoja, que la economía se ha modernizado, el índice de capital ha subido, se ha intensificado el capital y dentro del capital las tecnologías de información y comunicaciones. O sea, a pesar de que hemos modernizado la economía, nuestra productividad va a la baja. Con eso nos metimos a observar algunos estudios y encontramos de London School of Economics y de McKinsey que para aprovechar las tecnologías de información y comunicaciones necesitas hacer un esfuerzo de adopción de mejores prácticas gerenciales. Y desde el 2007 estamos midiendo la adopción de un conjunto de 7 mejores prácticas gerenciales en México que se correlacionan altamente con la rentabilidad de los negocios. Entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos introducir, así como estamos segmentando el capital y el trabajo, cómo podríamos tratar de segmentar la contribución de mejores prácticas gerenciales?
Sé que no es un tema fácil, pero que creo yo que es muy importante. Mi opinión es que uno de los recursos más escasos y mal distribuidos del país es el capital empresarial, es la madurez empresarial. Bueno, la respuesta yo creo que es muy difícil, es muy complejo. Muchas veces en este esquema de los residuos que estamos manejando en términos de la productividad total de los factores, se ve inmerso. Poderlo separar, cuantificar estos elementos para ver las habilidades gerenciales que tienen las empresas, requeriría, además de mucha información, pues ponernos de acuerdo sobre, primero, cuáles son los elementos de orden gerencial que queremos medir, dado el perfil de nuestra economía y de nuestros empresarios. Segundo, sabemos que está ahí, y que a lo mejor sí sería motivo de un debate para determinar cuáles pudieran ser las alternativas de su medición. Por lo pronto, yo no veo en el muy corto plazo que podamos estar incorporando estos elementos. A lo mejor en un futuro mediático podríamos estar discutiendo este tema que está inserto en los análisis de manera implícita de la productividad total de los factores, ¿no? Siguiente pregunta. Yo tengo algunas preguntas. He visto el trabajo y lo he comparado, por ejemplo, con lo que ha hecho Euclems. Euclems te presenta todas las bases de datos ahora sí que tenemos todos los ingredientes para poder analizar y llegar a las tasas que ustedes pusieron en sus tablas. Entonces, ante la falta de esta información, en realidad pues tenemos algo que lo que tenemos que aceptar porque está ahí, pero no podemos entender cómo llegaron y si realmente la metodología que ustedes anuncian es la que se siguió. Por otra parte, hay elementos que son muy importantes y que afectan mucho a la productividad total de los factores. Por ejemplo, si se habla que todos son el costo de los servicios, pues la tasa de interés promedio es esencial y cambia de país a país, ¿no? Yo creo que ese es un aspecto muy importante que se debe tener para tener pues confianza en lo que estamos leyendo, ¿no? El otro punto se refiere a los valores de producto. Hasta donde entendemos, la productividad total de los factores es una relación del índice de cantidades de producto entre índice de crecimiento de insumo. Entonces ahí hay dos problemas. Uno es cómo determinan ustedes el índice de cantidades. Euclems, por ejemplo, quiero decir esto, Euclems utiliza tablas de índices de precios. En México no tenemos índices de precios por sectores, al menos no los tenemos en INEGI. Entonces, ese es un ingrediente esencial que deberíamos de conocer. El otro es cómo conocer el insumo equivalente. Y esto complica mucho y pone en tela de juicio la fórmula del residuo para encontrar la productividad de los factores. Bueno, voy a aprovechar incluso para algunos de los comentarios que me hacías, Felipe. Miren, nosotros lo que tenemos en el tamaño de la información, por un lado sí se vienen publicando en la base de datos las contribuciones, pero contamos con las bases de datos en términos de las características que tienen estas contribuciones en el factor trabajo, capital, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo que quiero señalar es que es importante que ahorita articulemos estas bases de datos con el sistema de cuentas nacionales en su nueva base y con los últimos lineamientos. E incluso por eso lo manejamos como también un trabajo de orden experimental. En el momento en el que podamos ya hacer esta articulación, pues estaríamos viendo la disponibilidad de esas bases de datos que, por supuesto, en términos de CLEMS, ese es uno de los elementos que se ponen en la mesa en todos
para todos y para la disponibilidad y manejo de cada uno de los factores, y con eso se podrían estar llenando incluso los cuadros como los que estabas tú señalando, Felipe. Por otro lado, en términos de, pues sí, la productividad total de los factores cambia de país a país. Esto tiene que ver fundamentalmente por las características que se puedan estar manejando. Y se tocaba también un punto hace un rato, hablando del sector informal y de lo no formal, etcétera. Es un tema bastante complejo para poderlo determinar, porque uno de los elementos fundamentales en la producción de los hogares informales es que muchas veces la división de los factores de capital, es decir, si yo voy a una casa donde venden alimentos, muchas veces la estufa en la que se cocina para el servicio que dan del restaurante no lo puedes separar del uso que se le da como parte de un consumo durable en el propio hogar. Esas dificultades, y es solo un ejemplo lo que pongo, son las que conllevan, sin embargo, de manera implícita dentro de las variables del sistema de cuentas nacionales, se está manejando, y los totales representados en las actividades económicas llevan consigo eso que no podemos separar en términos de los servicios de capital. Por otro lado, en términos de los precios, bueno, la verdad es que en materia de indicadores de precios, bueno, pues el instituto viene publicando los indicadores de precio incluso a nivel de producto, y se han hecho esfuerzos al menos importantes para realizar el último, no soy yo el experto, y lo tendría que estar diciendo, pero para realizar en el caso de los índices de precios al productor, los cambios y su asociación a las actividades con respecto al sistema de clasificación industrial de América del Norte. Y de hecho ya está, lo cual significa que puede haber una asociación de estos precios con las actividades económicas o con las actividades productoras de bienes de capital. Ahí hay una riqueza importante para poder incluso medir esto que son los elementos de los servicios de capital. Sobre los valores de producto, y a lo mejor me estoy extendiendo, los valores digamos que siempre que estamos hablando de información, bueno, lo que nosotros hicimos en la CLEMS, además de utilizar un marco sólido como es el de la contabilidad nacional, no fue generar un modelo en específico, sino que a cada una de las variables se le dio un sustento estadístico, información de lo que nos refleja nuestra realidad hoy y ayer, por los 20 años que pudimos nosotros articular, con lo cual tenemos confianza de que sí los resultados o las variables que estamos midiendo, bueno, se acercan o están muy acorde con la realidad. Y creo que con esto estoy dando a grandes rasgos una respuesta sobre los aspectos metodológicos con mucho mayor nivel de detalle que hicimos con los servicios de capital y sus mediciones. Bueno, uno de los elementos nosotros ocupamos, incluso en el manual de la OCDE, retomamos todos los elementos que se pudieran estar manejando. Lo primero que hicimos, además de armar matrices de origen-destino para determinar el acervo productivo, utilizamos el método de inventarios perpetuos y utilizamos para el caso de las tasas de depreciación el doble decline para cada uno de los bienes. Los tipos de vida que se estuvieron manejando para poder articular esta cuestión fue para alrededor de 50 ítems en maquinaria y equipo. Y bueno, no me acuerdo, pero pues, digamos que en los automóviles, si no me falla la memoria, nos estaba dando como 6 años, en las construcciones residenciales nos estaba dando como 60 años, en fin, cada uno de estos elementos se tomó en consideración. La tasa de retorno para determinar el valor del servicio de capital unitario lo obtuvimos precisamente de observar los índices específicos o los precios implícitos de cada bien de capital respecto también de la tasa de retorno que en un momento determinado era la expectativa de ingreso que el bien de capital te podía estar generando. Y eso lo que te permitía era observar los niveles con mayor
precisión, no ocupamos un precio genérico, sino los propios de cada uno de los bienes de capital. Y bueno, con esto creo en general que en los comentarios podríamos profundizar aún más en la parte metodológica, pero en los comentarios podía señalar esto y espero haber respondido. Yo sé que hay muchas preguntas, pero también en ánimo de mantener el horario, pues tengamos el receso, pero podemos seguir la discusión pues un poco más adelante. Muchísimas gracias, licenciado Guillén. Felipe, muchas gracias al ITAM. Claro.